Bueno, buenos días. En primer lugar, me gustaría felicitar a todos la Navidad, con unos días de retraso, y la fiesta en general a todos los melillenses y en particular a los medios de comunicación. Agradeceros, como siempre, que acudáis a la llamada del Partido Popular. Muchísimas gracias. Bien, la convocatoria de hoy es para hacer un repaso sobre la actividad parlamentaria que hemos tenido en el Senado en las últimas semanas y en concreto para hablar de los presupuestos generales del Estado, cuya aprobación definitiva se produjo el pasado martes 22 de diciembre. Presupuestos generales del Estado que, como ya hemos dicho, son muy malos para España por muchísimas razones. Entre las más importantes destacaríamos, como ya hemos dicho también en multitud de ocasiones, los acuerdos a los que se fían estos presupuestos generales del Estado. Acuerdos que se fían a los herederos de ETA, a Bildu, a los nacionalistas e independentistas que solo buscan la ruptura de España, y los favores que hay que pagar por estos apoyos a cambio de estos presupuestos y que el Gobierno del Partido Socialista y de Podemos se mantengan en la Moncloa. Presupuestos por presos, presupuestos por indultos y un largo etcétera. Por todo ello, son unos presupuestos muy malos para España. Y además, en segundo lugar, porque van a suponer un hachazo fiscal a las clases medias de nuestro país, a las pequeñas y medianas empresas que con muchísimo esfuerzo hoy siguen levantando la persiana y están sufriendo duramente las consecuencias de la crisis del coronavirus, los efectos que el coronavirus está teniendo en la actividad económica y también en la vida de las personas. Esas pequeñas y medianas empresas que hoy siguen levantando la persiana sufren con estos presupuestos un importante hachazo fiscal. Las pequeñas y medianas empresas, los trabajadores de estas pequeñas y medianas empresas son el tejido productivo de este país, fundamentalmente. Pues el Gobierno ha decidido pegarles también un hachazo fiscal con estos presupuestos. Los que afortunadamente levantan la persiana, porque muchos de ellos ya no pueden levantarla directamente como consecuencia de los efectos del coronavirus. Además, son unos presupuestos que conllevan un importantísimo gasto público, muchísimo más déficit, más deuda y, por tanto, todo ello hace un cóctel explosivo que conlleva la destrucción masiva de empleo, la destrucción de muchos puestos de trabajo y, por tanto, la destrucción de la vida de muchas familias. Por tanto, no responden a la situación de crisis económica y social que está trayendo consigo la crisis del coronavirus, pero es que tampoco responden a las necesidades de la mayoría de los españoles. Son unos presupuestos muy malos para España, insisto, y por eso hemos votado en contra también en el Senado. El pasado 22 de diciembre también el Grupo Parlamentario Popular y los dos senadores por Melilla, el presidente Imbroda y yo, votamos en contra de estos presupuestos. Pero también hemos votado en contra porque son unos presupuestos muy malos para Melilla. Y son muy malos para Melilla porque también hemos reiterado ya en varias ocasiones, porque llevamos mes y medio prácticamente hablando de los presupuestos generales del Estado, porque vienen a eliminar todos los proyectos importantes de futuro para Melilla. Es decir, eliminan absolutamente todas las inversiones para Melilla, en lo que eran los proyectos importantes que venían ya presupuestados en esos presupuestos de Mariano Rajoy del año 2018 con los que el Partido Socialista hasta el día 22 de diciembre estaba gobernando. Y han eliminado todos los proyectos importantes para Melilla, todas las inversiones importantes para Melilla, inversiones que producen, como ya explicaba el presidente Imbroda hace unos días aquí en rueda de prensa, que producen efectos positivos, que mueven la economía, que no solo se quedan en la actuación concreta y se acabó, en lo que es la obra, por grande que sea, y se acabó, sino que generan una actividad económica a continuación. Se lo han cargado todo en estos presupuestos. Han eliminado absolutamente todo. Son los peores presupuestos que hemos tenido para la ciudad, incluso si me apuran, son peores que los que Zapatero siempre hizo para Melilla. Peores aún. No sé si podéis recordar, seguramente que sí, aquellos terribles años en los que el Partido Socialista recortó el sueldo a los funcionarios de un 5 a un 7%, aquellos años terribles en los que el Partido Socialista recortó y congeló las pensiones de nuestros mayores, aquellos terribles años en que el Partido Socialista mandó al paro a 3 millones de españoles, engrosando en 5 millones de españoles las listas de desempleo a nivel nacional,
y en Melilla pasamos de 4.000 a 12.000 parados. No sé si recuerdan aquellos terribles años, pero muchos sí lo recordamos y no queremos volver a ello, y las familias que lo sufrieron lo recordarán aún y lo tendrán en su retina. Por tanto, una barbaridad. Bien, pues de nuevo el Partido Socialista ha venido a considerarnos con estos presupuestos que los melillenses somos ciudadanos de segunda. Reducen todas las partidas para la ciudad, eliminan proyectos importantes iniciados ya por el PP y tan solo nos mantienen una sola inversión en la valla fronteriza, que reiteramos, está muy bien, pero Melilla es mucho más que una valla fronteriza. Por tanto, el Partido Popular en el Senado volvimos a replicar las enmiendas que ya explicamos en los medios de comunicación, presentamos en el Congreso de los Diputados y muy sucintamente enuncio. Mantener el proyecto de ampliación del puerto, que como saben venía presupuestado, es una plurianualidad y venía con 6 millones de euros para ese convenio, que si no se lleva a cabo no se puede seguir adelante el proyecto de ampliación del puerto, que suponían 295 millones de euros para Melilla, que el Partido Socialista ha eliminado de un plumazo de los presupuestos generales del Estado. También introdujimos la enmienda para la ampliación del colegio hipódromo, también la consideración para establecer la obligación de servicio público de las líneas aéreas de Málaga y Madrid, que además ahora estamos sufriendo las consecuencias de que no existan frecuencias como sí existían en estos gobiernos anteriores del Partido Popular. Estamos muy peor conectados, es decir, que estamos retrocediendo a pasos agigantados en lo que son las conexiones aéreas y marítimas de Melilla. También introdujimos una enmienda para que el contrato marítimo de Málaga y Almería se incrementase el presupuesto. Saben que seguimos sin contrato marítimo, todavía se quedó desierto, no lo han vuelto a sacar, por muchas promesas que hagan, llegan un año tarde. Por tanto, menos golpes de pecho y más asumir las consecuencias de la incompetencia de este gobierno, del Partido Socialista, de la señora Roja y de la señora Mos. Así que menos golpes de pecho. Bien, pues también introdujimos esta enmienda en los presupuestos y también otra enmienda más para un plan de empleo para Melilla, que además del que ya tenemos, que viene derivado de la época de José María Aznar y que bueno, ha ido incrementándose algunos años más o menos, pedíamos 5 millones de euros más porque somos conscientes de los efectos del coronavirus en una ciudad como Melilla. Y además donde se está machacando especialmente por parte del gobierno de la ciudad a uno de nuestros sectores productivos más importantes, que es la hostelería. Y bueno, pues que al final el sector servicio es lo que mantiene a Melilla económicamente. Y este gobierno está machacando a los hosteleros en nuestra ciudad. Por tanto, necesitamos que haya por parte del gobierno de España dinero encima de la mesa para paliar esas consecuencias negativas que el machaque del gobierno en la ciudad de la hostelería va a traer consigo automáticamente un desempleo inmediato como consecuencia directa. Bien, pues el PSOE, el Partido Socialista, volvió a votar en contra en el Congreso, en el Senado, de todo esto. Lo que hizo en el Congreso lo replicó también en el Senado. Pero no solo presentamos esta enmienda para Melilla, también el Grupo Parlamentario Popular, a nivel general, en el Senado presentamos 1.600 enmiendas a los presupuestos generales del Estado. Unas territorializadas, como en este caso las de Melilla, y otras a nivel general. Porque nosotros sí hemos presentado a estos presupuestos la alternativa de lo que creemos que debe ser nuestro país y de cómo nuestro país debe afrontar esta crisis derivada, económica y social derivada del coronavirus. ¿Cuál es nuestra sorpresa? ¿Cuál es nuestra sorpresa? Y estoy segura que a ustedes les sorprenderá también, que es que Coalición por Melilla presentó 5 enmiendas también a los presupuestos generales del Estado. Ya saben ustedes que no las presentaron en el Congreso porque, como bien dice el presidente de la ciudad, el señor Aberchán se durmió en los laureles. El señor Aberchán se durmió en los laureles y en el Congreso no presentó ninguna enmienda, pero en el Senado sí. Reaccionó, volvió a la política melillense y presentó 5 enmiendas. Además las presentó previamente en Melilla, con ese fondo de su aeropuerto intercontinental, el que iba a construir el señor Aberchán, y las presentó como si fuesen las propuestas de futuro más importantes para Melilla. Es decir, de esas 5 enmiendas que presentaba Coalición por Melilla dependía el futuro de Melilla. ¿Saben lo que ha hecho el Partido Socialista?
votar todas que no. Las 5 enmiendas de Coalición por Melilla, el Partido Socialista las votó en contra. Es decir, que el jefe del Ejecutivo Autonómico, el señor Aberchán, que venía a arreglar los problemas de todos los melillenses, el que sostiene el gobierno de la ciudad verdaderamente, que es el partido mayoritario que sostiene el gobierno de la ciudad, se va a Madrid a enmendar a su socio de gobierno autonómico. Se va a Madrid a enmendar al Partido Socialista. Y este le dice que se vuelva por el mismo camino que ha venido. Pues esa es la historia. Ese es el resumen del gobierno de la ciudad que tenemos. Ese es el resumen del esperpento más grande que estamos viviendo los melillenses en las últimas décadas. Bien, pues no es una broma, y os lo aseguro por el día al que nos encontramos, por el Día de los Santos Inocentes. Esto no es una broma. Esto es la realidad del esperpento que estamos viviendo. Y atónitos, el Grupo Parlamentario Popular, vivimos esto en el Senado el pasado 22 de diciembre. Bien, pues 2 socios de gobierno, Coalición por Melilla y el Partido Socialista, que se van a Madrid a tirarse los trastos a la cabeza, claro, a la cabeza, y a canibalizarse entre ellos. Y a canibalizarse. Es una vergüenza y es un bochorno sin parangón. Por tanto, yo desde aquí le digo al señor Aberchán que después de 24 años en la política melillense, si consiente ese desaire del Partido Socialista, pues creo que ha perdido toda la dignidad política y toda la legitimidad política también para mantenerse en el gobierno de la ciudad con su socio, el Partido Socialista, que le vota no a sus magníficos proyectos de ciudad para Melilla. Por tanto, lo que tendría que hacer es romper la pantomima de gobierno que sostiene e irse de la política melillense. Y además no esperar, por dignidad también, por dignidad personal, no esperar a que la justicia lo eche definitivamente de la política melillense. Eso es lo que debería hacer el señor Aberchán si tuviese algo de dignidad política. Si tuviese algo de dignidad política, porque después de esto es que no tienen legitimidad para mantenerse en el gobierno de la ciudad. Que me lo cuenten, pero no la tienen. Pues esto pone de manifiesto, como tantas otras veces, que en este desastre e incompetente gobierno de la ciudad no hay un proyecto de futuro, no hay un proyecto común de ciudad, y ahí lo que hay son intereses particulares. El interés particular de Coalición por Melilla, de mantener esa situación de clientelismo político, el interés de Coalición por Melilla de mantener la situación de clientelismo político, porque entienden que le da muchos réditos y tienen que pagar muchos favores, y además todo esto consentido conscientemente por la señora Rojas, por el Partido Socialista. Este clientelismo político de Coalición por Melilla, sostenido por la señora Rojas, con absoluta conciencia de lo que está haciendo Coalición por Melilla, el señor Aberchán y también el Partido Socialista. Por tanto, aquí no hay un trabajo por el interés general, no existe nada común, es un esperpento de gobierno y es una desgracia que nos ha caído a todos los melillenses. Por tanto, después de lo que ha sucedido en estos presupuestos generales del Estado, reitero, este gobierno no tiene legitimidad para seguir adelante, este gobierno está roto, no lo unen más que mantenerse apelmazados en el odio y en evitar que el Partido Popular, que ha sido el partido mayoritariamente apoyado por los melillenses, no esté en el gobierno de la ciudad, y es lo único que le une a este gobierno. Porque a la hora de la verdad se ha puesto de manifiesto que efectivamente no tienen nada en común y que en Madrid se tiran los trastos a la cabeza, no existe un proyecto común y, por tanto, por dignidad política, el señor Aberchán, después de este desaire del Partido Socialista, debería irse de este gobierno, debería irse después de 24 años también de la política y no esperar a que sea la justicia la que lo largue definitivamente. Pues bueno, yo le digo que no, las líneas marítimas no, fue una sobre desempleo juvenil. El voto del Partido Popular a favor, sí, porque era un proyecto bueno para Melilla. Además, iba muy en la línea de lo que habíamos presentado nosotros, por tanto votamos que sí, el Partido Socialista votó no. La segunda fue
sobre establecimiento de la zona económica para Melilla, que ya el señor Aberchán ha explicado en reiteradas ocasiones. Nosotros tenemos nuestras reservas porque mantenemos nuestro proyecto alternativo, pero no votamos en contra, nos abstuvimos porque, bueno, es una alternativa que se podría explorar en cualquier caso. Nosotros ya hemos dicho que tenemos un proyecto alternativo, pero nos abstuvimos porque no estamos del todo en contra, es decir, se puede estudiar. Bueno, después una sobre el registro especial de buques y empresas navieras que está ahora mismo en las Islas Canarias, y pedía una modificación de la ley para que se incorporase en Melilla. Por cuestiones técnicas nuestro grupo decidió que no, porque no tenemos logística hoy por hoy suficiente para esto y por tanto, como son cuestiones técnicas, votamos que no. Y después dos cuestiones relativas a la conectividad. Una, más fondos para la conectividad de Melilla, a lo que votamos que sí, por supuesto, porque nosotros también lo defendíamos de esa manera y lo presentamos como enmienda. Y otra, para que se hiciese un estudio sobre la conectividad en Melilla. Entendemos que verdaderamente no hace falta un estudio, pero nunca está de más. El saber nunca está de más, por tanto le votamos a favor también. Así que de las 5, en 3 votamos que sí, en una nos abstuvimos y en otra, por criterios técnicos puros duros, votamos que no. Así que esa fue nuestra postura, porque nuestra postura está en trabajar por el interés general e incluso con Coalición por Melilla, que creemos que rompe el modelo de ciudad que nosotros queremos, es la antítesis del modelo de ciudad que el Partido Popular quiere, pero en cuestiones que afectan a todos y que ponderan el interés general, nosotros no tenemos ningún problema en decir que sí, claro que sí. El Partido Socialista votó que no. El socio de gobierno de Coalición por Melilla, en Melilla, votó en Madrid que no.